Muy bien, buenas tardes, amigos, porque sois todos prácticamente de la casa. Muchas gracias a La Vorágine por la hospitalidad que nos brinda para presentar el libro de Jaime, Indicios. Yo tengo aquí preparados 5 folios, pero yo creo que dado que estamos en familia no os voy a castigar con ello. Yo creo que voy a comentar un poco cómo se ha ido editando el libro y demás, y luego le voy a hacer unas preguntas al margen de lo que él quiera comentar del libro. Pero yo creo que no, que el texto lo reservamos para algún desconocido. Bueno, el libro está, como sabéis, publicado en Septentrion Ediciones, que es la editorial que llevamos 2 años precisamente ahora editando narrativa y poesía. Bueno, ahora recientemente hemos empezado también con ensayo. Y bueno, uno de los primeros libros que publicamos fue Solo Acontecer, el primer libro de poesía, de poemas de Jaime. Y ya entonces, en esos diálogos que tenemos entre autores y editores, y como yo la mayoría de las veces estoy en la otra parte también, pues sé de qué va la cosa. Pues bueno, fuimos comentando, al margen de algunos matices del propio libro de poemas, pues me transmitió su inquietud en el sentido literaria. La musical también la desconocí. Incluso como anécdota, él me presentó a un primo mío, al hijo de un primo que yo no conocía. Sí. Así son las cosas de la vida. Entonces, bueno, al margen de hablar de esas, más que afición, de esas circunstancias vitales que compaginan la escritura con la música, pues me comentó también que estaba escribiendo una serie de relatos, y bueno, pues esa escritura se ha decantado en lo que es Indicios. Yo normalmente a mis autores les aconsejo un poco de paciencia, sobre todo porque yo entiendo, y también fui autor, también publiqué un primer libro hace ya tantos años que no me acuerdo, pero bueno, esa sensación sí que se mantiene durante toda la vida, ¿no? El tener por primera vez en las manos un libro que uno ha escrito. Eso crea una serie de expectativas que conviene un poco poner en su sitio. Yo sé que es muy difícil, porque como digo también he sido autor primerizo, pero conviene siempre ponerlo en su justa medida. Es decir, ese nerviosismo y esas expectativas que uno se crea hay que mirarlas como si fueran de otro. Y sobre todo hay que dejar que el tiempo vaya destilando el propio discurrir del libro. Cuando se publica, pues uno quiere que tenga, lógicamente, la mayor cantidad de lectores posible, y eso es algo lícito e incluso recomendable, ¿no? Tanto para el autor como para la editorial. Pero la lectura es tanto la lectura como la escritura, que son 2 cosas que van indefectiblemente unidas, son carreras de largo recorrido, son maratones, no son carreras de 100 metros, que es algo que pensamos cuando somos jóvenes, y estamos realmente equivocados. Entonces el libro hay que dejarle como que respire, es decir, hay que dejarle un tiempo para que el lector acceda a él. Evidentemente, en la situación en la que nos encontramos, de esta atonía cultural ejercida fundamentalmente por los poderes públicos, que es lo que más les interesa, el autor y el editor y el librero, evidentemente, e incluso esa otra figura tan denostada pero imprescindible, que es el distribuidor del libro, pues tenemos que ir, como digo, unidos para darle la mayor protección posible. Hoy en día las redes colaboran mucho a ello, pero también es un enemigo a batir. ¿Por qué digo esto? Pues porque es muy difícil en las redes, con la masificación que tiene, llegar a lo que realmente es importante. Es muy difícil hacer esa labor de poda y claro, como digo, pues muchas veces se pierden cosas sustanciales y sustanciosas en ese mare magnum de información que tenemos. Bueno, resumiendo, que yo tiendo bastante a la digresión. Entonces, cuando publicó Jaime Solo Acontecer, bueno, pues hace año y medio ya, a grosso modo. Entonces, bueno, fuimos hablando después de la posibilidad de publicar Indicios. Yo fui leyendo los relatos, y la verdad es que
me gustaron muchísimo, porque hay quizá como digamos, lo que más me llamó la atención es el tipo de lenguaje que utilizó, que es un lenguaje muy llano, muy coloquial, por otra parte bastante diferente del lenguaje que usas en la Sí. poesía, pero sobre todo algo que para mí es muy difícil de llevar a cabo, que es el trasladar ese lenguaje conversacional a la propia escritura. Esto aparentemente es muy fácil. Todos pensamos, bueno, esto mismo que estoy conversando con los amigos o con la familia, esto lo traslado yo a la escritura rápidamente. Nada más lejos de la realidad. Eso es dificilísimo, porque la propia dinámica de la escritura, cuando nos sentamos delante del ordenador generalmente ya, como digo, esa dinámica de trasladar lo que pensamos a la escritura es un acto afortunadamente todavía sin descubrir, pero que tiene en ese discurrir lleva implícitas una serie de transformaciones que hace que cuando lo leemos o lo estamos escribiendo sean cosas muy diferentes a lo que hemos estado conversando. Y para mí una de las mayores virtudes que tiene Indicios es precisamente eso, que Jaime ha conseguido trasladar muy bien ese lenguaje de reunión de amigos, de tomando una birra, y está en unos relatos más acentuado que en otros, pero muy bien llevado a término. Es, como digo, para mí una de las mayores virtudes. Luego ya los temas tratados pues entran dentro de esa dinámica en la que creo que tienen un componente autobiográfico, pero ¿qué literatura no lo tiene? Y por otra parte, cualquier literatura, por el hecho de serla, en el momento que lo trasladamos al papel, cualquier pensamiento ya es ficción, porque la propia elaboración de la escritura lo convierte en ficción. Entonces, bueno, yo creo que estas son unas pinceladas que se pueden rematar un poco al margen de lo que digas, de lo que tú tengas preparado, con una serie de preguntas un poco tópicas, pero bueno, yo creo que nos vienen bien en el sentido, yo soy bastante lector de narrativa y de poesía norteamericana, y el otro día releyendo a un autor que para mí es uno de los fundamentales, al margen de que le concedan o no el premio Nobel, esto es circunstancial, que es Philip Roth. Y estaba releyendo el otro día, porque de vez en cuando me propongo releer obras de algún autor que se me ha olvidado. El verano lo utilicé para leer a Céline, o releer, y ahora Así no hay que leerle mucho bueno, no, pero es interesantísimo. Sí, Como sí, escritor no. es magnífico. Otra cosa ya Es es que uno, la Biblia para uno, mí. uno, uno esté de acuerdo o no con Sí, esto, bueno, pero eso sí. bueno, no vamos a mezclar ambas, aunque evidentemente lo están. Sí, Pero bueno, Borges para mí sigue siendo un dios por muy facha que fuera. Bueno, hablando de Philip Roth, pues releía Sale el espectro. Y al principio del libro hay una serie de reflexiones. Bueno, él habla siempre a través de su alter ego, ¿no? O casi siempre, de Zuckerman. Y entonces, estas preguntas que nos hacen a todos los que escribimos, ¿no? Que es bueno, aparte de decirte que yo tengo una novela, te puedo contar cosas que tú solo tienes que escribirla. Pero bueno, una de las preguntas que te suelen hacer también es de dónde sacar las ideas. Y yo voy a hacértela. Pues del día a día y de la cotidianidad. Básicamente de la cotidianidad mezclada un poco con esa invención que se produce con el acto de escribir, pero yo creo que mis ficciones se centran en eso, en el día a día de una persona normal. Más o menos. Luego hay otros relatos que quizás son más imaginativos o más fantasiosos, pero sin irse a ese más allá, Sí, sino sí, sí, siempre eso está. centrados en la realidad cotidiana. La siguiente pregunta, evidentemente de la cotidianidad, pero el día a día es amplio. Mm. ¿Cómo te decantas hacia un Tema u otro. tema u otro? Hombre, yo supongo que ir a pagar la hacienda es menos poético pero bueno, que tomar una cerveza, ¿no? Bueno, eso Pero la vida se compone también de ese tipo de cosas. sí, pero depende del tono o del estilo que quieras darle al relato. Por ejemplo, a mí me cambia mucho el tono de relato escribirlo en primera persona o escribirlo en tercera persona. Entonces, eso
Yo, bueno, cuando escribo un relato no tengo una idea súper clara de decir quiero plasmar esto, sino que voy tirando del hilo y me va llevando. Esa es una de las preguntas que iba después, porque Yo sí, voy bien, contestando bien, me parece estupendo, porque viene al caso de los cuentos, la mayoría de ellos, y no lo he dicho, tienen bastantes diálogos. Y bueno, eso evidentemente los hace además mucho más fluidos y mucho más, no interesantes, pero más cómodos a la hora de leer, porque también se identifica uno mucho mejor con ese tipo de conversación que decía antes. ¿Cómo calculas tú estos, cuándo utilizas el diálogo? Porque evidentemente hay párrafos que son quizá más de pensamiento, Sí, en los cuales, y luego ya a partir de ese pensamiento es cuando estableces el diálogo. No quiere decir esto, no intento decir que esos párrafos no sean un diálogo, porque de alguna forma lo son contigo mismo. Sí, sí, Y claro. los otros quizás son esos diálogos con la gente que te rodea. Pero ¿cuándo cambias, por decirlo, de tercio? ¿No? Porque es interesante el pasar de una Para cosa mí, a otra. el propio ritmo del relato yo creo que me va diciendo un poco dónde meter diálogo o dónde no meterlo. Y el meter el diálogo no tiene que ser, para mí, no sé si lo consigo al 100% o no, o qué, Eso pero no lo tiene que decir el lector, bueno, eso. pero el diálogo tiene que hacer desarrollar la propia narración. Entonces no puede ser un diálogo vacío que lo meto por meter, sino que tiene que ni muy concentrado ni muy disperso. O sea, según va dando el ritmo de la narración y va... Es un tema especialmente interesante, efectivamente, que el propio ritmo o el propio tema especifique o determine mejor la retórica, ¿no? Por ejemplo, ya por mezclar un poco términos como, o géneros como el que hablábamos de la poesía y en este caso, el relato. Para mí tienen ciertas similitudes, ¿no? Porque por la intensidad propia del relato. Pero ¿te surge así o te planteas que un determinado tema tiene que encuadrar en un poema o se decanta hacia un relato? Y abundando en ello, ¿y por qué el relato, que a lo mejor estás en ello y no me lo has dicho eso, no ha derivado o está derivando a algo más amplio, a una novela? Bueno, siempre sí que es cierto que para mí no es que se mezcla todo. Los relatos, aunque el lenguaje sí que, como has dicho, es muy diferente al de la poesía, yo trato de hacer los relatos que tengan un pozo poético. O sea, que insinúen en algún momento más que decir, que sea más de entrever, o que es lo que para mí también hace la poesía. Luego sí que hay poemas que han decantado luego en relatos, y de propios temas que están dentro de un relato sí que puede salir poesía. Seguramente también a la inversa, o incluso tus influencias lectoras han podido determinar que, por ejemplo, de un poema surja un relato. Sí, O claro. de un poema no tuyo, me refiero, de un poema leído. A mí, la verdad que yo sí que me influye bastante lo que estoy leyendo en el momento. Bueno, eso es normal. Y también una cosa que me pasa es que cuando estoy escribiendo centrado en poesía, me centro en poesía. Es decir, sí se me puede ocurrirse un relato y te pones con ello, pero cuando No compaginas ambas. no, cuando me puse a darle más forma a los relatos y a revisarles, Sí, me centré en los relatos. Sí que puedes escribir algún poema suelto de esto que sí, sí, estás sí, sí. ahí y Que se la te ocurre, inspiración llega. pero me centro en esto, y cuando estoy centrado en acabar un poemario, me centro en el poemario, porque igual estoy con una idea de estructurar un poemario bueno, ya sabes cómo se... Y entonces, la música qué función hace? ¿Como de bisagra entre uno y otro? Para mí la música es importante, porque para mí la música, yo soy batería, y entonces el ritmo es fundamental para mí en todo. En todo, y en la poesía más. Para mí la poesía es ritmo, básicamente.
Y sí que interactúan entre las dos. Perfecto. Y yo meto muchos temas, como ya... Para ir acabando yo, antes estabas comentando que, hablando de la sugerencia, de la insinuación y demás, la mayoría, o por no decir todos, los relatos no tienen un final previsto, por decirlo de alguna forma, sino que son finales abiertos que dejan al lector con esa inquietud y con esa posibilidad de que el mismo lector dé un final al relato, o por ende, o al contrario, que él mismo se cuestione qué otros fines podría tener. Es deliberado, me imagino, dejarlos abiertos. ¿Por qué te inclinas por esa posibilidad? Bueno, porque considero que también los sucesos propios de la vida no tienen un final cerrado, y tú puedes coger un fragmento en la vida de cualquiera y es eso, puede comenzar el día tal y acabar el día tal, pero es un continuo. Eso continúa, claro, puede ser un rizoma que nunca acaba. Entonces, y ahí está la cuestión también del indicio. Para mí un indicio es ahondarse en una posibilidad, y a través de esa posibilidad es donde se genera la ficción también. Pues por mi parte no te voy a hacer ninguna pregunta más, porque yo creo que con lo que vas a comentar ya van a quedar suficientemente explícitas. Pues tiene la palabra Jaime. Pues nada, dar las gracias a todos y a todas vosotras valientes por estar aquí, a Manuel y, bueno, Carmen, que no está, y a la gente que hace posible La Vorágine, porque es un placer siempre estar aquí presentando o participando de vuestras actividades, y también por darme la posibilidad de publicar otra vez en Septentrión. Nada, yo quiero agradecer de manera muy especial a cada una de las artistas, de los ilustradores e ilustradoras que han participado en esta edición, porque sin sus trabajos este libro no sería el que es, desde luego. Cada uno de sus estilos es una voz, y cada voz tiene la posibilidad de decir, o también, ¿por qué no?, callar. Tan diferentes son los imaginarios entre sí, tan variadas las técnicas, que el resultado es un libro, a mi parecer, coral. ¿Por qué? Pues cada voz artística se ha vertido o ha sedimentado de su imaginario, del imaginario que le ha evocado a cada uno de los artistas. Se han dado, por decirlo de algún modo, a una especie de feliz diálogo. Entonces, estos indicios han servido, creo yo, para eso, para conformar una constelación que une el mundo escrito, que es imaginación expresada por el acto del decir, con el mundo plástico, que es imaginación expresada por el acto del mirar. Ambos mundos tienen en común una puerta, una especie de eje dialéctico que conecta la realidad fáctica con la ficción, lo onírico con la vigilia, la racionalidad sistemática con la libertad creadora de la imaginación. Ambos mundos, en definitiva, se ahondan en la ensoñación del indicio. Se abisman, por así decirlo, en esa incertidumbre de expresar lo que a priori parece inexpresable. Por eso yo creo que, al contrario de lo que se puede pensar o de lo que se piensa, ni escribir ni pintar significa tejer, sino destejer precisamente la urdimbre de hechos, esa maraña que nos tenían preparadas las diosas hilanderas, las moiras, y que comúnmente llamamos destino. ¿Y quiénes son estas artistas e ilustradores? Pues Carlota Fuentevilla, que le tocó el relato Al escuchar las campanas, Guillermo Forma, que está ahí,
me tocó film, Laura Tejedor, que hizo Los perros de la virtud, y además la tengo que agradecer que me ayudó a hacer el diseño de la cubierta, a Pepe Terán, que hizo la cejilla, Toño Salmones, Carretera oscura del alma, Rubén Revuelta, El asunto de las faves, Clara del Cerro, Ese mismo día, Ángela Sáez, que también está ahí, se llama Culpa, Carmen Obeso, Un relato inesperado, Alba Feito, Lo que no te he dicho antes, y Laura Alonso, La fábula de la tortuga y la paloma que no podía volar. Aquí hay 11 artistas y son 12 cuentos, pero el último cuento se titula Indicios, precisamente como el libro, y la portada hace un poco las veces de ilustración. No sé si en otras presentaciones he hecho una aproximación a lo que yo considero como indicio, pero igual prescindo de ella y me meto... Como tú ves, pero yo ya he prescindido de... O sea que... No sé cómo... Cuéntanos algo. Bueno, va. Bueno, pues... Para empezar, yo considero el indicio para mí es al espacio donde nos movemos como dimensión física, lo que el instante es al tiempo. Aquí me sirvo para explicar a su vez el instante de una pensadora que para mí fue reveladora, y es María Zambrano. Entonces voy a leer un fragmento suyo del libro El hombre y lo divino, donde habla del instante. Y dice así: el instante, unidad cualitativa del tiempo, que tal cosa es el instante, está caracterizado por consumir apenas nada, lo mínimo en el tiempo sucesivo en el que se puede medir, o más bien por escapar, en gracia a su cualidad extraordinaria sobre el nivel de lo humano, a la cantidad, al tiempo que se mide. Un instante puede ser un segundo de nuestros veloces relojes, puede ser, debe haber sido, muchas horas y hasta días y noches del tiempo solar. Todavía el lenguaje lo dice en castellano: se me fue en un instante. Porque el instante, cuando acaba de pasar, da la sensación de que se ha escapado, pues en verdad, algo que parecía estar ahí para siempre, que llenaba con su presencia la totalidad de nuestra alma, ha desaparecido de pronto sin que lo podamos retener. Tal es el instante, un tiempo en el que el tiempo se ha anulado, en que se ha anulado su transcurrir, su paso, y que por tanto no podemos medir sino externamente, y cuando ha transcurrido ya, por su ausencia. Entonces, por esta analogía que yo hago, si un instante es una unidad cualitativa del tiempo, el indicio es la unidad de un espacio cualitativo. Cualquier indicio, sobre todo el más oculto, nos remite a una dimensión no cuantificable del espacio material en el que se desarrollan los sucesos de la vida. Así como el instante es tiempo que se escapa y que conseguimos aprehender tan solo en calidad de su ausencia, un indicio señala, o mejor dicho, indica que algo ya ha sucedido o que va a suceder. Incluso nos puede hablar de algo que aún no ha llegado a ser y a la par ya fue, porque ante todo lo que el indicio nos propone es una posibilidad, futura, pasada o presente, o quizás todas a la vez. Pero solo nos lo deja entrever, y esa es su verdadera cualidad, la naturaleza un tanto vaporosa, un tanto vaga, que nos dice más por lo que no está, por lo que imaginamos, que por lo que se ve. Por ello, también la portada, además de ser indicio de lo que el lector pueda encontrarse dentro, es un símbolo de indicio. Quizás sea la niebla, la constelación, la niebla, lo que mejor simbolice ese estado de ensoñación que nos hace vislumbrar la constelación de indicios reales o irreales que nos habitan. Adentrarse en la niebla no es otra cosa que ensoñarse, o, dicho de otro modo, la niebla
es la que nos sueña a nosotros. Entrando un poco en los relatos, todos los relatos en mayor o menor medida se guían o me he regido por esa máxima. El indicio como una suerte de técnica narrativa. Hemingway, cuyos cuentos he de reconocer me sirvieron como el mejor de los manuales de estilo, se fijó en la física de los icebergs para desarrollar sus historias. Esta técnica, la de los icebergs, no es otra que el recurso de la elipsis. Tomándolo un poco como referencia, yo me serví del indeterminable y nebuloso sustento que aportan los indicios. Un indicio siempre tiene algo de adivinatorio, de oráculo. Es el juego de la posibilidad, y jugar con la posibilidad es, en definitiva, crear una ficción. En el caso del relato es crearla y dirigirla a través de la narración escrita, articular de alguna manera el lenguaje del indicio para crear el universo de la ficción. Y por eso, parafraseando a Wittgenstein, los límites del indicio son los límites de la ficción. Y ahora sí me voy a poner a leer, fragmentos de algún cuento y lo voy a acompañar con unos cortes musicales que he seleccionado para ello. A ver si me apaño. Nos quedamos un rato más ahí fuera. Miramos al bonito muro de enfrente. Le digo que, bueno, no quedó mal, aunque para mi gusto, añado, es demasiado cursi y no da cuenta de la calle ni de la ciudad. Dean no dice nada. Tiene los brazos cruzados y no mueve un músculo. ¿En qué estará pensando? ¿Pensaremos en lo mismo? Es difícil saberlo. El muro, pienso yo. Este muro, me digo. Hace unos cuantos años, antes de que todo se estuviese yendo al garete, la calle solía estar muy activa. Era, por así decirlo, un reducto de la cultura, o contracultura, de la ciudad. Recuerdo los recitales que se organizaban, y de Sergio en concreto, que tenía la manía de quedarse en bolas cuando leía en público. También recuerdo los 1 de mayo, y los conciertos en los bares, multitud de conciertos, y las quedadas, y todo tipo de actividades que suponían en sí una declaración en acto de que existía vida, una forma de vida alternativa a la que únicamente parece haber hoy, la oficial. No eran simple atrezzo, no eran espacios reducidos a que la gente se ahogara en el alcohol, las drogas y sus propias y miserables vidas, o no lo eran solamente. Ahora tenemos el muro como conclusión, muy bien reconvertido, eso sí, en un colorido mural, pero que no deja de esconder el solar abandonado y lleno de basura y de ratas que quedó tras derruir la antigua imprenta. Un solar que no es sino la verdad, una de tantas, la más temida seguramente, la que muchos se niegan a mirar, porque es preferible la bonita mentira a la decadente y putrefacta realidad de las cosas. Este muro, me digo, esta puta ciudad de mierda.
La luz se ofrece a las cosas mirándolas o lo hace a ciegas. Lorenzo Oliván. El sol irradia en toda la plaza. Luz fría, impersonal. Un día más, las cosas parecen estar ahí sin mayor opción. Y las personas. Él está ahí, sentado en un banco. Fuma un cigarro para que el tiempo transcurra más rápido. Tiene un temblor nervioso en la pierna. Siempre suele tenerlo en situaciones similares. ¿Qué debería hacer? ¿Qué decir? Se pregunta una y otra vez. Ser directo, esperar. Las palomas, ajenas a cualquier drama, revolotean por encima de la fuente hacia alguna cornisa. Él las observa con extraño interés. Más allá, bajo los portalones, la ve de camino. Lleva un gorro y una bufanda. El chaquetón le llega hasta poco más arriba de las rodillas. Unas medias semioscuras resaltan sus piernas. Él ve algo luminoso en su andar, en sus formas. Una sintonía entre la realidad del mundo y ella. Se siente abrumado. El pulso se le dispara. Mira hacia el sol como si buscase un consejo de última hora. Tira el cigarro y se levanta. Por fin están el uno frente a la otra. Ella sonríe. Rozan sus mejillas. Tumbados, empapados en sudor, miran al techo. La lámpara del suelo emite una luz tenue, suficiente para distinguir sus cuerpos y sus gestos. Saben que la insinuación es mayor, cuando mayor es el misterio, y cuando mayor es el misterio, mayores sus secretos. Él se gira sobre ella y la besa despacio en la boca, en la nariz, en la mejilla, en el cuello. Le acaricia la cara, hunde las manos en su cabello. Se tocan y se miran con el único anhelo de sentirse más y más. No hay palabras, no las necesitan. Tan solo hay un rumor. Ella casi puede ver sus ojos reflejados en los de él. Él apoya la cabeza en el vientre de ella y anega sus sentidos en algún lugar del limbo en el que flota. Un silbido se cuela a través de las rendijas. Carpe diem, quam minimum credula postero. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. Horacio. Levanta el pie, Juan, grita Teresa. Es de noche, no hay iluminación y van lanzados a 175 por una carretera nacional repleta de grietas y socavones. La barrita indicadora del cuentakilómetros tiembla sin alcanzar los 176. ¡Por favor! Juan sigue a lo suyo, la mirada en la porción que a duras penas logran iluminar los focos delanteros y el volante agarrado con fuerza. Su concentración está al máximo. Puto trasto, se dice mientras paladea el sabor metálico de una herida en el labio. Esto es todo lo que das de sí. El coche, un Renault 5 Alpine de tercera o cuarta mano, vibra como si fuera a desarmarse en cualquier momento. La cruz que cuelga del retrovisor oscila de un lado a otro. El Jesús del salpicadero mueve su cabeza de muelle hacia arriba y hacia abajo. ¡Ya basta! Juan mira una vez por el retrovisor izquierdo, por el interior, otra vez por el izquierdo. Sus movimientos son rápidos, sincopados. ¡Basta, joder! Sabes que lo paso muy mal, insiste Teresa. Al ver que por fin deja de presionar el acelerador, resopla y destensa los músculos de las piernas y los brazos, y se lo queda mirando fijamente. Eres un completo imbécil, Juan, le dice.
para que lo sepas. Beatriz se miró sus playeras de lona. Tenía un cordón desatado. Se inclinó, dio una lazada doble y se puso en pie. Comenzó a caminar, dejando tras de sí los cánticos y el alboroto de sus compañeros. Con la cabeza agachada, caminó y caminó hasta llegar a su barrio. Vivía en la periferia de la ciudad, al norte del municipio. Era un lugar que, sin ser un pueblo, mantenía aquellas casas y casonas de piedra, con sus balcones de madera sin tallar, y las flores y las plantas en multitud de tiestos y jardineras color teja, junto a las puertas de entrada, y las mieses repartidas entre las viviendas y las carreteruchas de acceso por las que pasaban tractores y ganado. Todo aquel carácter rural permanecía intacto, y Beatriz lo notaba en los paisanos que, afectuosos, la saludaban al pasar, y lo notaba en su corazón que le decía que ya podía levantar la cabeza, y también, cada cierto tiempo, lo notaba en el fuerte olor a bono. Además, siempre solía hacer el mismo recorrido, y siempre, a la menor oportunidad, se subía por los bordillos y los salientes que encontraba a su paso para recorrerlos como aquellos equilibristas que vio hace 2 años y que la dejaron completamente fascinada. Llegó así a un camino que, aunque estaba asfaltado, carecía de aceras. Solo disponía de un pequeño muro de poco más de medio metro que separaba la calzada de los hierbajos, plumeros y zarzas que crecían al otro lado. Nunca había intentado subirse, pero esta vez se armó de valor. «Soy la mejor equilibrista del mundo», se dijo, e imaginó que el muro era un alambre a muchos metros de altura y que el mínimo error podría terminar en una tragedia. Extendió los brazos para lograr mayor estabilidad, dio un paso y después otro que alineó con el anterior, despacio, asegurando el siguiente, cuidándose de no torcer demasiado su tronco. Se imaginó también a un público presenciando la hazaña, todos atónitos, con el corazón en un puño. El aire agitaba su ondulado pelo castaño, y eso le dificultaba el avance, pues le cubría la frente hasta llegar a los ojos. Se detuvo tratando de no perder el equilibrio. Se anudó una coleta con una goma de pelo que llevaba en la muñeca. Tomó aire y prosiguió hasta llegar al otro extremo. Bajó de un salto e hizo un saludo de agradecimiento a ese público imaginario que coreaba su nombre y aplaudía en una gran ovación. «Me duele la langosta que habla, Beatriz», dice Dante. «Habla entre el día y lo que resta de la vida hasta no poder morir. Cagando si hace falta. He dicho langosta. Quería decir hallazgo, Bea. Siempre el hallazgo». Estira los brazos hacia el techo. Ambos están tumbados, desnudos en el colchón que habían encontrado hace unos días en la calle. «Todo hallazgo es doloroso», dice. «Todo hallazgo emerge de las encías, de la raíz misma de la infantil humanidad. Cualquier dolor te viene cuando menos te lo esperas, cuando menos, al par de un descubrimiento en mitad del bosque o la tormenta, entre el cuero calloso de los hemisferios y las zarzas, bayas y rasguños, y si cabe algún que otro devenir o revenir, todo incluido». Deja caer todo el peso muerto de los brazos y ahora reposan estirados junto a su tronco. «Es como una plaga», continúa, «como una maldita plaga, Beatriz.
un gran movimiento migratorio de langostas que carcomen toda la tierra florida de tu coco, y entonces solo queda eso, un coco, y adentro una langosta, la única langosta que sigue devorando cada brotecillo de la más tenue flor, y sigue hablando y preguntando hasta que por fin emergen las respuestas, dichosas respuestas, respuestas todas, que me duelen aquí, en este lado mágico, tanto en el lado de la poesía, tanto, tantísimo, tanto que te quiero nunca demasiado tanto, tan poco. Beatriz se da la vuelta, se gira contra la pared, dando la espalda a Dante, que se pone en pie de un salto y comienza a ir de un lado a otro de la habitación. No debí comerme aquel tripi. Se detiene, se coge de los pómulos y tira de la piel hacia abajo, dejando al descubierto la roja carne que esconde el párpado inferior. Pero la poesía no entiende de deber, dice seguidamente. No le debe nada a nadie, ni siquiera a los dioses si existieran todavía. Y yo, al principio, no lo entendí, ni a la langosta. Y ahora tengo un hueco, aquí, concluye señalándose al estómago. Aquí. Ya basta, Dante, dice Beatriz. Déjalo ya, quiero dormir. Ah, espera, exclama, cruzando las manos sobre su cabeza. Es hambre, solo hambre, vea, se ríe y añade. Es verdad, sí, joder, qué hambre, tengo muchísima hambre. Voy a hacerme unas tostadas con mermelada de la buena. Y se va de la habitación sin ponerse siquiera unos calzoncillos. Lo que no te he dicho antes, lo que no te he dicho en ningún otro momento, quizás por cobardía, te lo digo ahora y ya por siempre. Te quiero. Nunca pude decírtelo. No supe cómo. O no quise. No sé. He sido una idiota. Pero ese será mi último error. Perdóname. El ruido del tráfico despertó a Silvia. Eran las 9:00 de la mañana. Hacía calor. Los rayos del sol se filtraban a través de las rendijas de las contraventanas de madera, tamizando de motas luminiscentes la penumbra matinal. Se frotó los ojos. De un modo inconsciente, deslizó la mirada hacia el escritorio y vio aquella foto que se hizo con Teo en Grecia. Una franja de la foto también estaba bañada por un hilo de luz. ¿Cuánto hace de aquello?, se preguntó mientras se incorporaba. Teo seguía durmiendo a su lado. Hizo unos estiramientos para desentumecer la espalda y el cuello y caminó hasta el escritorio. Cogió el marco y miró la foto un momento. Vaya, se dijo, hace ya tanto, ¿no? Y qué poco me parece. Lo dejó en su sitio y fue hacia el baño bostezando y quitándose las legañas. Se despojó del camisón y lo dejó tirado en el suelo. Subió la tapa del retrete, se sentó. Al final, nunca llamamos a la casera para que solucionara el problema de la humedad, se dijo, mirando hacia la mancha del techo que parecía la silueta de un gato muy gordo. Luego se dio una ducha rápida. Mientras se duchaba, fue organizando mentalmente las tareas y actividades que iba a hacer durante el día, desde la mañana hasta la noche. En el tramo final, puso el agua lo más fría posible y contuvo la respiración unos 5 segundos. Le sentó de maravilla y se dio cuenta, estaba sonriendo para sí, de que se encontraba alegre, con una sensación de calma que no sentía desde hacía mucho. Por fin, todo estaba claro. Gracias. Está. Sí, me ha encantado. Eso lo
Esto es una... es de una banda sonora de una peli. Voy a apuntar. Bueno, c'est fini. Muchas gracias. ¿Qué es? Para... La película es de La eternidad y un día, de Angelopoulos. Ah. Y la banda sonora es de Lenny Karain Drew. Que Bueno, es... poniendo el Eternity. Sí. Muy recomendable. Todo. Ya te digo. A ver, ¿cómo es? El Lenny... Lenny. Bueno, podéis hablar, ¿eh? Preguntar o yo qué sé, lo que queráis. Bueno, nos vamos a tomar una cerveza. Sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en la presentación. Ha sido un placer teneros de compañía. Muchísimas gracias. Gracias.